Amén. Vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar que se debe de adorar. Jesús le respondió: mujer, créeme, la hora viene, aclaro bien, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Vosotros adoráis lo que no conoces. Esta parte es muy importante. Vosotros adoráis lo que no conoces. Nosotros adoramos lo que conocemos. Amén. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, por favor, Señor, tú conoces la necesidad del pueblo, Padre, lo que sus almas necesitan, Señor. Tú sabes, Padre mío, el alimento que ellos necesitan para recobrar las fuerzas, Señor. Yo te suplico que a través de esta palabra, Señor, ellos encuentren esa fortaleza, ese sustento, Señor, esa palabra de vida que de ti viene, Señor. Que cada una de las vidas, cada una de las familias reciba la porción, Señor. Bendito Dios, para adquirir fuerza, Señor, y fortalecernos en fe por medio de la Escritura, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico una vez más, por favor, Señor, auxíliame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para poder llegar ahí, yo quisiera empezar un poquito desde arriba. Y usted sabe, dice en Juan 4:3, que deje ver, lo busco aquí, no sabe los primeros capítulos, pero deje ver, el primer versículo 4:1. Dice que el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino ¿quién bautizaba? Sus discípulos. Por cierto, mañana hay bautismo de mi hermana Kimberly, mañana a las 10:30, aquí los esperamos ustedes, amén, y vamos a prepararnos nosotros. Los que me van a ayudar, hermano Gabriel, si puede venir a las 10, se lo voy a agradecer mucho, que me ayude, amén. Continuamos. Aunque Jesús no bautizaba. Pero luego dice aquí en la Escritura: Jesús salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. En otras versiones dice: le era necesario pasar por Samaria, llamada Sicar, de la parcela de Jacob. Amén. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Y una mujer de Samaria, es decir, la samaritana, vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, ¿sí?, me pides a mí de beber, que yo que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Amén. Cuando vemos en la palabra, amado hermano, vemos que habla de Jesús, es hebreo. Bueno, ahí en la Escritura, ¿verdad?, era judío, aunque es celestial mi Señor, ¿verdad? Pero le era necesario pasar por Samaria. Algunos creen que tenía que pasar por Samaria, amado hermano, porque era un camino corto. Pero en la realidad los samaritanos no querían a los judíos, ni los judíos querían a los samaritanos. Ahorita vamos a enterarnos por qué. Entonces, cuando el Señor ve venir a la mujer, se cansó del camino, porque tenía un cuerpo físico, se cansó, se sentó, y ahí junto al pozo, pero no llevaba container, me supongo yo, para sacar agua del pozo. Entonces llegó una mujer al mediodía, cuando hace calor, y le dice: dame de beber. Pero inmediatamente, en lugar de decirle sí o no, luego ella se sorprende: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber?
si los judíos no tienen trato con los samaritanos? Entonces en la escritura usted va a encontrar, amado hermano, que sanó a 10 leprosos, ¿verdad? Y dice que solamente regresó uno, y este era cuando golpearon a alguien en el camino, hermano, ¿se acuerdan? Pasó un sacerdote, es decir, del orden de Aarón, que lo hizo, lo vio y se fue. Luego pasó un levita, ellos eran judíos, ¿sí? Y también hizo lo mismo, se cruzó de lado. Es decir, que los que conocían la palabra de Dios no la ponían por obra, hermano. Pero luego pasó un buen samaritano. Es decir, le agrega al Señor que era bueno, para quitarle el efecto que tiene la palabra samaritano. Es decir, si usted lee la palabra de Dios, los samaritanos no eran queridos por el pueblo de Israel. Y los samaritanos tampoco querían al pueblo de Israel. En algunos teólogos dicen que cuando iban a Jerusalén una vez al año, que ellos tenían que rodear Samaria porque a veces los golpeaban. Sí, había odio. Pero ¿cómo es que son samaritanos? Si ellos vivían en Samaria, y Samaria pertenecía a la tierra de Israel, a Canaán. ¿Por qué no se querían? ¿Por qué no había tratos? Cuando recuerda usted, hermano, les he estado enseñando, yo creo que ya se les ha de haber grabado, y tanto que le doy, ¿no? Que Israel era un solo pueblo, una sola nación, con un solo rey. Cuando llegó Salomón, Dios lo dividió por los pecados de Salomón. Dividió Israel del norte e Israel del sur. A Israel del norte, usted lo va a ver en la Biblia como Israel. Cuando ya hablan después del rey Salomón y dice Israel, se refiere únicamente a Israel del norte. Cuando dice la Biblia Judá, se refiere a Israel del sur. Amén. Se recuerda que la capital de Israel del sur es Jerusalén. Recuerde que Judá es David, Judá es Jesús. Amén. Y la capital es Jerusalén. Eso es bien fácil de grabar. Pero ¿cuál era la capital del norte? Samaria. Todos los reyes, si no me recuerdo, pero todos los reyes de Israel del norte, o Israel, fueron reyes malos. El más malo fue Acab. Entonces se recuerda todos los pecados que hicieron Israel del norte. Pusieron becerros de oro, hicieron idolatría. El Señor los castigó antes que a Judá, pero a Judá también la castigó, pero a Israel mucho antes. En el año 722 antes de Cristo mandó el Señor a los asirios porque ellos no obedecieron a Dios. Dios los castigó, y en el 586 después mandó a Babilonia para castigar a Judá, porque Judá no entendió, a pesar de haber castigado a su hermana. ¿Ah? Amén. Entonces, cuando llegó el castigo de parte de Dios en el año 722 antes de Cristo, llegó el rey de Asiria. ¿Y qué hizo con Israel del norte? Pues destruyó las ciudades, algunas de ellas, capturó a todos los que quiso capturar y los desterró. Como ellos sacaron a Dios de sus vidas, pues ahora Dios los sacó de sus tierras. Ellos sacaron a Dios de sus casas, pues ahora Dios los saca de sus casas. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, hermano, las casas quedaron abandonadas. ¿Qué pasa cuando las ciudades quedan abandonadas? Se llena de hierbas, se llena de fieras. Y el rey de Asiria no quería ciudades abandonadas. Él quería ciudades con gente. Pero no dejó a los israelitas. A ellos los llevó al destierro, se los llevó a Siria. ¿Sí me estoy explicando? Pero había que llenar las ciudades, había que traer gente. Y entonces en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 17, si quiere ir a verlo conmigo, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Dice: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. Amén.
E Israel fue llevado al destierro. ¿A dónde dice ahí? A Siria. No coma su propia tierra, entonces no está desterrado. Para ser desterrado es que fue quitado de su tierra. Amén. Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Siria. En el 17:24 dice que el rey de Asiria repobló Samaria. Amén. Dice 17:24, el rey de Asiria trajo hombres, fíjese dónde los trajo: de Babilonia, de Hamat, de Cuta, de Serfabaim, y los puso. ¿En dónde los puso? En la ciudad de Samaria. Entonces, ¿eran israelitas los que estaban en Samaria? Eran extranjeros. Eran de, fíjense nomás, de Babilonia, hermano. ¿Sí? De Cuta, de Abba, de Jama, de Sefarbaim. Y los puso en Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Fíjense nomás, desde ahí podemos ver muchas cosas, hermano. El que saca a Dios de su casa, Dios lo saca de su presencia. Ellos sacaron a Dios de sus casas y Dios los sacó de sus casas. No solo de sus casas, de sus tierras. Aquí este país, hermano, está sacando a Dios de este país. Hay iglesias que han sacado a Dios. Ahora el Dios es el pueblo. El otro es el Dios, es el pastor. Y Dios pasa a un segundo término. Y no es así. A Dios se le debe de honrar. Dios es Dios, con y sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. No tenemos que hacer becerros de oro. Amén. Eres el Señor. Han sacado a Dios de las escuelas. Está prohibido orar. Me parece que era prohibido orar en el ejército, aunque Trump creo que revertió algo así. Pero ahora ya, después lo sacaron de los comerciales, ¿se acuerdan? Que ahora ya no tenían que decir Feliz Navidad, sino Holidays, ¿no? Happy Holidays y cosas así. Han ido sacando a Dios. Ese es plan del enemigo. ¿Por qué? Porque quiere que la gente no piense en Dios. Incluso hace todo el esfuerzo para que usted también saque a Dios de su vida. El enemigo lo va a atacar a usted para que usted no se acerque a Dios, para que usted ya no tome en cuenta a Dios. Si está enfermo el doctor, ya no Dios lo va a sanar. Si está necesitado, un préstamo. Si hace falta, le pide al vecino, ya no pedirle a Dios. Es decir, poco a poco el enemigo lo va haciendo que usted confíe en sus fuerzas, en el humano, y dice la palabra de Dios: maldito el hombre que en el hombre confía y pone en él sus esperanzas. Nuestra esperanza tiene que ser en Dios. Nosotros no tenemos, ni debemos, ni podemos, hermano, sacar a Dios de nuestra vida, porque Él nos va a quitar de su santa presencia. Amén. Nos deja como ejemplo, hermano, lo que pasó con Israel. Pero cuando ellos lo sacaron, porque ellos habían sacado a Dios, entonces ahora Dios los desterró. Amén. Y las casas que eran para ellos, ahora se las dio al enemigo, a desconocidos. ¿Se da cuenta, hermano, que por ser un pueblo desobediente, a veces las riquezas, como dijo el Salmo 73, casi resbalan mis pies al ver la bendición, la prosperidad del impío? ¿Se da cuenta? Porque, hermano, si con lo poquito que tenemos somos bien arrogantes y orgullosos. Si pudiéramos ser humildes aún teniendo dinero, Dios nos diera. Pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de honrar a Dios. Amén. Es decir, si no honramos a Dios, Dios nos saca de su presencia, y lo que es para nosotros se lo da a otros. Usted no quiere que lo suyo se lo den a otros, ¿verdad? Ahí va mi corona, dice. No, es que la Biblia dice: no dejes que nadie tome. Usted tiene una corona. Imagínese que vaya pasando ahí. Ay, mira, esa decía Mario. ¿Cómo así? A ver, pues, no. Dios me la dio a mí, pero si decía Mario, eso no importa, a mí me dio 2 coronas. Me llamo Ruperto y Mario ahora. Tengo doble corona. Y yo descoronado, hermano. ¿Por qué? Existe la posibilidad. Amén. Bueno, cuando el Señor, hermano, les dio las casas y las tierras a otro pueblo que trajeron, y se tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Estamos en el 17:25, Segunda de Reyes. Y aconteció que como al principio ellos empezaron a habitar ahí, no temieron al Señor.
¿Por qué había quitado Dios a los de Israel? Porque no obedecían a Dios, no temían al Señor, no eran reverentes delante de Dios. Y llegan otros y salen iguales. Iguales. Y aconteció que al principio de evitar ellos no temieron al Señor. La palabra temer es en hebreo yaré, H3372, que quiere decir ser reverentes, atemorizados, tener miedo, reverencia, temer a Dios, pues, respetar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. El pueblo había sido quitado porque no glorificaba a Dios, no honraba a Dios, no obedecía a Dios, no respetaba a Dios, no era reverente delante de Dios. Amén. Por eso lo sacaron. Entonces tenemos que ser reverentes delante de Dios, honrar a Dios en todo tiempo, hermano. Si va usted a comer, ore por sus alimentos. Si va a comer en público, ore. De testimonio que hay un pueblo que todavía cree en el Señor. Hay mucho pueblo, hermano. Pero hay mucho pueblo cobarde o cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos, ni sus hijos. Tenemos que honrar a Dios. Amén. Pero bueno, llegaron estos nuevos hermanos de las ciudades estas. Dice, y no temieron al Señor. Entonces Dios hizo algo. Lo está leyendo ahí en la Biblia. El Señor envió leones que mataron a muchos de ellos. ¿Pero quién los mandó a los leones? Y recuerden que el león es la figura del diablo. ¿No quieres obedecer? Ándale, ahí te va, chiquito. ¿Y qué pasó? Los mataron. Se los comían. Andaban en la carne y el león le gusta la carnita, hermano. O sea, no seamos carnales, seamos espirituales. Amén. Entonces, mataron a muchos de ellos. Pero le llegaron a decir al rey de Asiria, hermano. Y yo digo, qué discernimiento a veces los inconversos, ¿verdad? Dice en el 17, 26 y 27. Ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra, dice. Y por eso Dios los está matando. ¿Se da cuenta que una persona que no conoce a Dios pueda discernir eso? No conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos. He aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces, este rey de Asiria sabía que había un Dios y que Dios era el que los estaba matando. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, ni tampoco conocían la costumbre, es decir, la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces él discernió. Entonces en el 17-27 dice, el rey de Asiria ordenó, llévense ahí a uno de los sacerdotes de los que fueron desterrados, que vaya ahí, que regrese, que habite entre ellos, para que les enseñe la costumbre, la ley, la tradición, la instrucción de Dios. ¿Cierto? Entonces regresaron a uno de los sacerdotes a habitar entre el pueblo de Samaria, y ellos fueron instruidos en el Señor y en la ley de Dios. Como los aztecas, hermanos, los incas y los mayas, que adoraban a otros dioses, regresaron unos sacerdotes que venían de España, si usted gusta, y trajeron la ley de Dios. Trajeron que nosotros conociéramos al Dios de la tierra. ¿Cierto o no? Yo sé que usted va a alegar, es que no nos conquistaron, hermano. No quiero alegar eso. Lo que quiere decir que teníamos otros dioses. Dice la palabra de Dios que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, sin pactos y sin las promesas. Amén. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado el destierro desde Samaria y habitó en Betel, que es casa de Dios, y les enseñó cómo debían de ser reverentes a Dios, cómo debían de temer a Dios. Mire, hermano, yo sí, perdone, pero no tenemos que pedir jamás la reverencia a Dios. Si no, hermano, yo no la pedo. Si llega tarde y puede llegar a tiempo. Si usted viene rayando el caballo porque viene al trabajo, le entiendo. Pero si usted descansó, hermano, y se estuvo rascando la pancita y ya llega tarde, esa es pérdida de reverencia. Si usted llega, hermano, mascando chicle, a pesar, chicle está prohibido aquí. No es pecado, pero está prohibido. Amén. Si llega y no se limpia delante de Dios,
Eso es no tener reverencia. ¿Sí? Si usted llega, hermano, y no se postra delante de Dios, usted ya perdió la reverencia. Que es que estoy muy cansado, pastor, como para ser humilde delante del Señor. Yo le quisiera, perdón, ahí sí lo voy a regalar un poquito, no usted específicamente a alguien, sino así es el mensaje. ¿A qué venimos? Si usted viene a ver a Dios, pero perdone, en el Señor, en el culto, es un yo te doy y tú me das. Dice, no te presentes a mí con las manos vacías. Yo con el dinero. No. Debe haber gratitud. Debe de haber amor. Debe de haber temor. Debe de haber sacrificio. Y dice la palabra, y estoy estudiando, ¿no? Dice que Dios es digno de suprema alabanza. Mire, hoy como estuvo un mono tocando ahí, yo lo puedo decir, si hubiera relatado las manos, no es el mono el que lo va a alegrar a usted. Usted tiene que traer su alabanza. Usted tiene que traer su agradecimiento. Usted tiene que venir y derramar su alma. Yo no le voy a tocar algo para que lo haga chillar a usted. Para hacerlo chillar, mejor le piso un pie. A ver cómo se llora. No, usted tiene que romper su frasco de alabastro, hablarle al Señor, abrir su corazón y decirle, Padre, aquí estoy, me duele todo, pero aquí estoy. ¿Sí? Padre, estoy aburrido y cansado, pero he venido a que quites esta pereza de este cuerpo espiritual. Amén. Usted tiene que hacer. Si ya viene a ver cómo, a ver qué me toca, a ver qué me van a enseñar hoy. Usted ya perdió la reverencia. Usted ya está más camino hacia la puerta que hacia el cielo. Y usted vamos en camino al cielo. A veces yo estoy cantando ahí, hermano, y yo los veo callados. Levante su voz. Y no se oye la mía. Y no puede ser. Yo sé que están cansados, yo sé que, pero hay aire acondicionado, hermano, carpetita, agüita, todo tiene, tal vez por eso está tan acomodado. Sí, dejen que le quiten la salud, dejen que lo metan a la Mulinex, a ver como si lama. No, hermano, estamos irreverentes delante de Dios. Fíjense que hace tiempo dijo el Señor que lo tratamos como si fuera un hombre, y Él no es hombre. Que nunca se nos olvide. Pero volvamos al tema, amén. Les vino a enseñar a temer a Dios. Eso es algo básico para nosotros. Tenemos que temer a Dios. Temernos, ay, me da miedo. No, yo sí le tengo temor al Señor. No solamente temor de reverencia, sino celo duro de su mano. En la Escritura están las cosas que Dios hace, hermano, y es digno de ser temido. Con Dios no se juega, amén. Entonces, nunca debemos de perder el respeto a Dios, de hablarle de tú a tú, hermano, como si fuera igual que nosotros. Amén. Que viste ahí, que les enseño, ¿qué? Estoy en el 17:28. Y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pues ya le dije a usted cómo tiene que temer al Señor. Obedecerlo, respetarlo, ser puntual, hermano, con el Señor, orar con el Señor, buscar del Señor, apreciar su palabra, leer la palabra. ¿Sabe que cuando usted no lee la Biblia, usted está despreciando el maná que viene del cielo? Cuando usted no ora y el Señor lo está llamando a orar, usted dice, ¿sabe que estoy muy ocupado con mi tele? Ahí vuelve la respuesta y te atiendo. Somos irreverentes a veces, amén. Dice, bueno, comente. Ay Dios, estos han de haber sido mexicanos, hermano. El 17:29 dice, pero cada nación continúa siendo sus propios dioses. Usted no sé si ha ido a la capital de México, ahí para el Templo Mayor, que le llaman. ¿Cómo se llama este lugar? El Zócalo, pues. Ahí está la catedral. Pero ahí, hermano, en la catedral se ponen unos con unos penachos aztecas y unos que suenan así. Y ponen incienso y empiezan. Y la gente ahí, me perdona usted, de babosa. Perdone, lo que están baboseando. Viendo cómo adoran a otros dioses.
Pero si ya creen en Dios, ¿qué tendrían que estar viendo? Contaminándose con el aroma del copal que encienden a veces al Dios del amor. Cristianos, hermano, voy a decir cristianos católicos, que llegan no sé qué día del equinoccio del sol, se visten de blanco y se van a las pirámides ahí a elevar también su incienso. O creen en Jesús o no creen. O creen todavía en Huitzilopochtli o que sacó. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando de mis paisanos, porque pues, ni modo que se enojen, ¿va? Si me destierran, pues tomo, yo estoy desterrado ya. No puedo hablar de los peruanos porque ahí ya no. Pero de los mexicanos sí. Porque es donde yo viví, es decir, yo veía eso. Amén. Y aquí dice la palabra que cada nación continúa haciendo sus propios dioses, que los pusieron en sus casas. Yo he visto casas, hermano, de gente religiosa del campanario, que dentro de la casa tienen a la disque de muerte. Es que no quiero decir santísima porque no tienen santísima. Tienen al barrigón ese que les sobra la panza a ver si les da dinero. Cáncer les va a dar. Meten otros dioses a sus casas, altares, hermano, que a la Virgen del Cempasúchil, que al Santo Niño de la Toche. Los pusieron en sus casas, en los lugares altos. Los lugares que los de Israel habían hecho en los lugares altos, hermano, por eso fueron quitados. Pues ellos llegaron y también ocuparon eso. Hicieron altares ahí, que habían hecho en las ciudades que ¿verdad? Y los hombres de Babilonia, igual que los hombres de Cotá, de Negar, todos ellos, pues, ahí los dice todos en el 17, 30 y 31, quemaban a sus hijos en el fuego. Y hacían ofrendas a Namalek, dioses de Serrabaín. Hacían lo mismo. Amén. Está muy callado, hermano. Amén. Bueno, la gente de Israel fue sacado, trajeron a otros. Amén. Y les impusieron un sacerdote porque Dios los estaba matando. Entonces ellos fueron instruidos, pero aún con la instrucción, ellos seguían haciendo sacrificios a sus dioses. Seguían haciendo los mismos pecados, pero ya con instrucción. Es decir, ya no eran ignorantes. No sé si me estoy explicando. Una cosa es ser terco o necio, y otra cosa es ser ignorante. Ignorante es que usted no sabía, pero terco es que ya sabe y aún así no le importa. Es diferente. Amén. Amén. Pero fíjense, en el 17:32 temían al Señor, pero nombraron sacerdotes también para ellos. Temían al Señor, pero también servían a sus dioses. Mire, hermano, yo no la traigo contra los católicos, pero es que se les acomoda ese saco bien bonito. Creen en Dios, pero sirven a otros santos y vírgenes. Temen a Dios, según ellos, ¿verdad? Amén. Pero hacen sus propios sacerdotes. Fíjense que Dios en su gran misericordia, esto es 17:35, Dios les ofreció un pacto. Dios, el Dios de la gloria, hermano, a pesar de que ya les habían sido instruidos, a pesar que eran extranjeros, porque eran extranjeros, Dios les ofrece un pacto. Amén. Dice que Dios les ofreció un pacto y les ordenó que no temieran a otros dioses, que no se inclinaran a ellos, que no los sirvieran, que no les ofrecieran sacrificios. Y el Señor nuestro Dios los iba a librar de la mano de todos sus enemigos. ¡Qué ofertón, no, hermano! Es decir, no hagas nada con otros dioses, no te inclines detrás de otros, no les sirvas, solo servirme a mí y yo te voy a librar de la mano de todos tus enemigos. Yo soy el único Dios verdadero, suficiente, poderoso para sustentarte en todo. Amén. Los de la India tienen que el Dios de la gripa, que el Dios del COVID, por poner un ejemplo, ¿eh? Son politeístas, tienen muchos dioses. Nosotros no necesitamos a muchos, porque a veces alguien dijo, no, qué pobres son los cristianos que solo un Dios tienen. Es que no,
que pobres son sus dioses, que necesitan mucho para cubrir todos sus deseos. Nosotros un solo Dios, pero verdadero, que cubre todas y cada una de nuestras necesidades. Pero ellos, dice la palabra de Dios, 17:40, no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Yo quisiera que lo leyera esto conmigo, hermano. 17:41. Estas mismas naciones temían al Señor y servían a sus ídolos. De la misma manera hicieron sus padres y los hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Santo. Entonces esos eran los samaritanos, gente extranjera que Dios, déjame ponerlo así, los adoptó, les ofreció un pacto, los acercó mediante un pacto. Pero ellos no quiero decir aman, porque amar es solo servirle, ¿verdad? Temían al Señor o le servían al Señor, pero a su modo, a su manera, con otros dioses, con sus vírgenes o con sus santos. ¿Por qué le digo esto? Porque ya podemos identificar quiénes son samaritanos, ¿verdad? ¿Ah? Los llaman a juntar. Esa es Samaria espiritual, ¿verdad? Es decir, ya fueron instruidos, pero siguen teniendo sus dioses. Temen a Dios, pero temen también a sus. Le sirven a Dios, pero también le sirven a otro Dios. Cuando Dios mismo le dice ahí, dice, no te inclinarás, no te humillarás. Ahorita ya está peor la cosa, hermano, porque salió una mujer que dice que es profeta, no sé qué, que va a la gente y le besa los pies. Eso es humillarse. Y luego si le huele a queso. Y tienen que pagarle para poderlos tocar los pies, porque no cae. Para que sean sanados. Porque creen en el poder de la mujer. Un demonio la tiene. No es el poder de Dios. Amén. Ahora, cuando regresaron después en el tiempo de Esdras y Nehemías, ya encontraron que las casas ya estaban ocupadas. Por eso había oposición a que los judíos reconstruyeran Jerusalén, porque eran extranjeros que sabían de Dios, pero eran extranjeros. Entonces cuando ellos quisieron reconstruir Jerusalén, ¿se acuerdan? Que ellos también querían ayudar y les dijeron, no queremos ayuda, nomás nosotros, porque nosotros sí somos 100% heaven citizens, ¿no? Y ellos eran residentes temporales, por ejemplo, celestial. Es decir, ellos eran adoptados, pero los que iban a reconstruir eran verdaderos hijos de Dios. Ellos eran ciudadanos de segunda clase. Entonces los judíos los consideran herejes, blasfemos, inmundos, porque tienen otros dioses. ¿Ya? Cuando llegaron los otros pueblos de Israel para atrás, se mezclaron y empezaron a confundirse o a mezclarse. Entonces ya eran israelitas de segundo nivel, podemos decir así, mezclados, cuando Dios les dijo que no se mezclaran con otras naciones, pero ahí vivían en la vecina. ¿Ya me estoy explicando? Pero crecieron, hermano, pasaron los años, porque esto fue 700 años antes de que Jesús naciera aquí en la tierra. Claro que Jesús es el primogénito de la creación. Amén. Antes de que Jesús naciera por medio del vientre de María aquí en la tierra, ya habían pasado 700 años, pero el odio no se había acabado, la diferencia no se había acabado. Por eso es que los judíos no quieren a los cristianos. Amén. Entonces ahora sí le dice a la mujer, el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? ¿Qué quiere decir eso? Los judíos no pueden comer comida de los samaritanos porque se contaminan. No se pueden entrar en casa de samaritanos porque se contaminan. Y ahora le sorprende a la mujer que un judío, claro que es mi Señor,
Le dice, dame de beber. ¿Cómo? ¿Tú a mí me estás pidiendo que yo te dé un vaso de mi vaso? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué le responde el Señor? Si tú conocieras el don de Dios, y si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Y esa parte es bien impresionante, hermano. Tú le habías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Amén. Entonces la mujer no sabía, hermano. Es que esa mujer, de verdad que, ay, Padre, es que yo quise hablar de todo el versículo, pero bueno, todo el capítulo, pero rápidamente. No conocía a Dios. Era samaritana extranjera, amén. Y dice, yo sé que cuando venga el Mesías, nos revelará todo. ¿Sí? Y a Pedro le dijo, ¿a quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, ¿tú eres el hijo de Dios? ¿Ah? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, se lo reveló mi Padre. Pero ¿quién se lo reveló a la samaritana? Sé que cuando venga el Mesías nos revelará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Esa es una parodia, una revelación de que es Dios el que le estaba hablando. Y entonces salió hecha chispa y se volvió evangelista, hermano. ¿Se da cuenta? Evangelizó todo Samaria, hermano. Ahí se quedó el Señor 2 días. Amén. Pero vamos a ese versículo, vamos a desmenuzar un poquito. Si tú conocieras el don de Dios, en la Biblia al día dice, si tú supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. La Dios habla hoy, dice, Jesús le contestó, la 2002 y la 1996. Si supieras lo que Dios da. ¿Y quién es el que te está pidiendo agua? La Biblia, lenguaje sencillo. Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte, ni sabes quién soy yo. La Nueva Versión Internacional, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. La Castellana, Jesús le respondió, si supieras qué maravilloso regalo tiene Dios para ti, ¿y quién soy yo? Cuando leemos en las Américas, no sé si conocieras el don de Dios. Pero ya cuando empezamos, hermano, ¿usted sabe lo que Dios quiere para usted? Porque estamos ignorantes. Yo me declaro ignorante. ¿Usted conoce el reino de los cielos? ¿Usted sabe siquiera lo que es vivir para siempre? En nunca envejecer, en que nunca nos duela nada. ¿Usted conoce lo que es tener el cuerpo celeste que vamos a llegar a tener en la gloria del Señor? No. La casa que vamos a habitar, hermano, el poder que va a estar en nosotros, porque dice que llegaremos a ser como dioses. Imagínense, mi hermano Martín, un Dios allá en el cielo, ¿eh? Ya no va a querer hablar. Vamos a tener poderes. Por eso digo, ¿usted conoce lo maravilloso que Dios quiere hacer de usted? Pero viene otra parte que le agrega el Señor ahí. Y supieras quién es el que te está pidiendo agua. Y entonces el Señor me hablaba a mí, mi corazón. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos el corazón de Dios? ¿Realmente cuando venimos a la iglesia sabemos quién es Jesús? Cuando yo veo a los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, hermano, que Dios los cortó. Acuérdense, amén. Sí conocen los hijos de Elí y Elí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, está en 1 Samuel 2:17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y ahí ya tengo yo para coser bastante, hermano.
Cuando usted viene, ¿realmente ofrenda con amor al Señor? ¿Realmente diezma como debe ser? No me refiero a la cantidad, la calidad del corazón. Cuando usted viene, hermano, ofrece su sacrificio delante de Dios. ¿Realmente se mete en la presencia del Señor? ¿O solamente viene de observador y periodista? Tomando nota. ¿Se da cuenta? A veces el mono que toca, por poner un ejemplo, para no poner los demás hermanos. Estamos fijándonos en el chango que está ahí. Hermano, no. Usted es sacerdote. Usted es adorador. Usted tiene que traer su propia alabanza. Usted tiene que traer su sacrificio. Lo he escuchado aquí, no, gracias a Dios, ¿verdad? Uy, no, se le salió un gallo. Pero a usted no se le sale ni un gloria a Dios, aleluya. Hermano, tenemos que sacarlo. Si no, si está viendo el hermano, ay no, está llorando. Yo he escuchado eso, ¿no? Saber qué pecado te hizo, mira cómo está llorando, pidiendo perdón. No, hermano, está en la presencia del Señor. No necesita pecar para ser lleno del Señor. Gloria a Dios que puede. Porque seríamos nosotros como el publicano y el fariseo, ¿no? Mira, nomás yo no soy como ese pecador. Yo sí, ya se la puso grande, ¿eh? Yo sí, sigo tu palabra, ayuno 2 veces a la semana. Usted no quiere ayunar 1 vez al mes. Doy el diezmo todo lo que gano, dice aquel fariseo. Pero ¿qué le faltaba? Humildad. Amén. Entonces los hijos de Elí, el pecado era muy grande. ¿Cuál era el pecado? Despreciar la ofrenda. Y no la ofrenda de ellos, porque yo creo que ellos ni daban. La ofrenda que otros traían. Si usted está aquí y está juzgando a otros, cuidado. Amén. Elí era muy anciano, dice, yo doy todo lo que los hijos estaban haciendo. 1 Samuel 2:22. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres, con las mujeres que servían en el templo. Y he oído, no he conocido, gracias a Dios, de pastores y de líderes y de hermanos que casados andan queriendo con otras, reciben a las hermanas de besito y a la esposa ni la mano le agarran. No, hermanos, no seamos como los hijos de Elí, porque a ellos los cortó el Señor. Cortar quiere decir que les dio, pero aquí y allá, ¿verdad? Amén. Amén. En 2:29 de 1 Samuel dice: pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Dios le reclama al sacerdote que está a cargo. ¿Y qué le dice? Pisoteas. ¿Qué es pisotear? Que alguien hable mal y el pastor lo permite en ese caso. ¿Se imagina que usted oye a alguien que está hablando mal de la iglesia? Ya sea de la palabra, ya sea de la alabanza, ya sea de este hermoso y bello pastor. Perdón, hermano, pues yo soy hecho imagen y semejanza del Señor y el Señor es hermoso. ¿Ah? ¿Usted también? Amén. Y usted lo permite, está haciendo lo mismo. Está dejando que pisoteen las ofrendas del Señor. Porque sabe que mi vida también es una ofrenda para el Señor. Y la suya debería ser también, ¿verdad? Amén. Dice, honras más a tus hijos que a Dios. Que a mí, le dice el Señor. Imagínate que, es que si no le digo a la hermana se va a enojar. Y de que se enoje la hermana, que se enoje Dios. Mejor que se enoje Dios. No, hermano, porque vino Elí, choco, sabía, hijitos míos, no hagan eso, por favor, les decía. Porque si un hombre peca contra otro hombre, Dios interviene, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo va a defender? Entonces tenga cuidado de tener desagrado a Dios. Amén. Ahora, hermano, este ya se fue a Reyes, luego me trajo para con los hijos de Elí. Y estamos hablando de la samaritana, es que todo está conectado.
¿Cuál era el mayor pecado de los hijos de Eli? Una mano valiente. Deshonrar a Dios. Esa era consecuencia del primer pecado. ¿Alguien más? Que profanaban el templo. Esa era consecuencia del primer pecado. Había un pecado. Dice que los hijos de Eli eran indignos. Cuando dice la palabra indignos, dice que eran hijos de Belial. Pero también eso era consecuencia del primer pecado. Dice la palabra de Dios de Javier, para no poner. Los hijos de Eli eran indignos. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres indignos. Indignos, hermano, quiere decir hijos de Belial, del hebreo 1100. Sin ganancia, inútiles, destructores, malos, impíos, injustos, malvados, perversos, pestilenciales, dice ahí. Apestosos. A que se han de ver bañado. Eran indignos. Pero lea lo que dice después de indignos. En alguna versión parece que diga hijos impíos o hijos de Belial. La etimología es Belial. Y no tenían conocimiento de Jehová. Ese es el pecado. No conocían a Dios. Y al no conocer a Dios, dice, no conocían a Dios y no conocían las costumbres del sacerdote. Eran dos cosas, es decir, conocer a Dios y conocer su ley. ¿Me estoy explicando? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo le vas a honrar? ¿Cómo le vas a reverenciar? ¿Cómo le vas a temer? ¿Temer a quién? Si no lo conoces. Si no conoces la instrucción de Dios, las costumbres de los sacerdotes, en este caso la instrucción, porque recuerde que usted es sacerdote del Señor también. Somos reyes, sacerdotes, y usted tiene instrucción. Usted está llamado a ejercitar un sacerdocio, tanto aquí como en su casa y en cualquier lugar del mundo, hermano. Usted es sacerdote de Dios. Mis vestiduras sacerdotales yo no me las quito, ni usted tampoco. Se puede usted vestir de negro, de rosita, de amarillo, de como se quiera, pero las vestiduras sacerdotales permanecen en usted. Usted es sacerdote en todo momento. Pero los hijos de Eli eran indignos porque no conocían a Dios. Y la pregunta es, ¿usted conoce a Dios? ¿Realmente lo conoce? No me conteste así, que no, sí, hermano, yo lo vi, miré un caballo, así. No. ¿Conoce el corazón del Señor? ¿Conoce quién es Dios? Lo grande de su amor, lo grande de su misericordia, la paciencia que nos ha tenido, hermano. Si a unos que eran extranjeros les ofreció un pacto, a usted y a mí nos dio la sangre de su Hijo amado. Nos ha dado su Santo Espíritu, tanto el amor de Dios que le tiene a usted y a mí, que el Espíritu no nos abandona, hermano. Por eso el Señor le dice, si tú supieras lo que Dios quiere hacer de ti y supieras quién es el que está hablando contigo, ¿se da cuenta? ¿Cómo miraría la samaritana a Jesús? Uy, un judío. ¿Saber, va? Porque Jesús no se diferenciaba de otros judíos. Por eso lo tuvo que diferenciar Judas con un beso. No era que Jesús pasaba y brillaba, ¿va? Claro, espiritualmente sí, ¿va? Pero entre el pueblo era, no quiere decir igual y común, me sonaba como feíto decirlo así del Señor, pero no se diferenciaba físicamente. ¿Me estoy explicando? En Isaías dice todavía algo más terrible, hermano. Dice que no era de agradable aspecto como para que le deseáramos. Algunos se atreven a decir que no era. Así dice la palabra de Isaías. ¿Sí me estoy explicando? Y decía yo, ¿cómo puede ser eso? Si es el Señor. Debe haber nacido guapísimo, mi rey. Pero él vino a pasar despercibido. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces, los hijos de Eli eran indignos, hijos de Belial,
malos, apestosos, pestilenciales, dice ahí, perversos. ¿Por qué? ¿A causa de qué? No conocían al Señor. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a adorar al que no conoces? ¿Cómo le vas a vivir agradecido al que no conoces? ¿Cómo le vas a dar honra y gloria al que no conoces? Entonces cuando yo lo veo así como que, Santo Padre, dije, tal vez no le conoce. Lo más sorprendente de eso, a mí ya me pasó con una persona que el Señor me dijo que lo bajara porque tenía que conocerlo a él primero. Estaba sirviendo en el altar y no conocía a Dios. ¿Eso es posible? Los hijos de Eli tenían vestidos sacerdotales. Eran sacerdotes arónicos. Ellos entraban, hermano, adentro del lugar santísimo, santo. Santísimo solo Eli, pero santo. Los levitas no, pero los hijos de Eli sí entraban. Por eso fueron a la guerra con el arca. Ellos eran los que lo podían portar, pero no conocían a Dios. ¿Cuántos en las iglesias debe haber así, hermano? ¿Se dan cuenta? Entonces, eran indignos. El menospreciar la ofrenda es porque no conoce a Dios. El que se acuesta con las mujeres que no debía acostarse, porque no conoce a Dios. El que pisotea, si alguien da la palabra, cuando digo alguien me refiero a un ministro, da la palabra, dice, ese está bien loco, está pisoteando la ofrenda. ¿No conoce a Dios? Si están murmurando, hermano, de algo, no conocen a Dios, porque el que conoce a Dios sabe que Dios escucha todo, sabe que Dios se desagrada. Cuidado, ¿sí me estoy explicando? Déjenme usar esto porque el que no conoce a Dios no alaba, no se humilla, no le agradece, no es reverente, porque no conoce a Dios. Dice conocerlo. Mire, hermano, yo les ponía este ejemplo mundano, si se gusta, no mundano, secular. Yo cuando era niño, hermano, se los enseñó en las escuelas que cuando entraba un adulto, todos nos parábamos al mismo tiempo y decíamos, buenos días, buenas tardes, toditos éramos como 50 chamaquitos, ¿no? Ya siéntense, niños. Ya nos estábamos muy bien obedientes, ¿no? Porque venía el recreo, no se quería quedar sin recreo. Y ha habido ocasiones que le digo, hermanos, siento la presencia del Señor en este lugar. Y como que no hubiera dicho nada, tan peor que los niños. Porque tiene que haber, si está aquí, si usted está viendo que hay una persona, uno solo, que está quebrantado en la presencia, el Señor está aquí. ¿Y yo por qué no lo siento? Porque no se ha humillado. Porque está muy ocupado en sus pensamientos. Amén. Ahora volvemos. Ya voy terminando. Si supieras el maravilloso regalo que tiene Dios para ti, ¿y quién soy yo? En la castellana. El que te ha pedido agua, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Cuando yo estaba estudiando, hermano, y hubo muchos versículos, pero por cuestión de tiempo no los traje. Dice en la palabra de Dios que Él es digno de ser alabado, que Él es digno de ser honrado, que Él es digno de ser exaltado y que Él es digno de suprema alabanza. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Conoces tus responsabilidades delante de Dios? Porque los hijos de Eli no conocían a Dios y no conocían las costumbres del sacerdote, dice ahí, ¿verdad? Por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, mediante Jesús, sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando pusieron los cimientos del templo, hermano, en Esdras 3:11, dice que el pueblo de Dios estaban cantando, alabando,
dando gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia sobre su pueblo. Y que todo el pueblo aclamaba a una gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos. Amén. Los cimientos ya están en usted. Usted está edificando sobre la roca inconmovible que es Cristo. En el cielo, hermano, dice la palabra de Dios que están una gran multitud, que están millones y millones y millones de ángeles. Hay serafines, querubines, arcángeles, hermano, que están 4 seres vivientes, que están los 24 ancianos que se postran. Y dice la palabra de Dios que Juan estaba ahí y que todos lloraban porque no había uno digno de poder abrir el libro de los 7 sellos. Y que le dijo el ángel: no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Dice en Apocalipsis 5, 11 y 12, digno es de recibir, dice, el cordero que fue inmolado. Digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Toda cosa creada que está en el cielo, hermano, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todos ellos los oí, dice Juan, decir: ahí el que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Pero, hermano, y usted y yo, duros como el coco, con cáscara, pues me refiero. Ya sin cáscara uno lo muerde, ¿verdad? Pero muérdalo sin cáscara, con cáscara no. Ahora sí, y después de explicar voy a terminar con esto. Juan 4:20, ese fue el versículo que abrimos. Ahora sí vamos a poder entenderlo. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Quién lo está diciendo? La samaritana. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús les dijo: mujer, créeme, la hora viene, es decir, no ha llegado. En ese tiempo no había llegado, pero ahora ya. Que no será ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Qué quiso decir yo? Que en todo lugar. Y ahora le podemos adorar aquí en Anaheim. Allá usted en su casa, en el baño, si está usted en el baño, hermano, si está usted en su sala, si usted hace un devocional en su casa, la presencia del Señor va a salir, hermano, va a descender sobre de usted. Mire, hermano, en la Biblia dice que Dios esconde su rostro a veces. O sea, no sé si usted haya sentido en algunos momentos de su vida que usted habla a Dios y como que Dios no respondiera. Como Señor, Señor, y pasan 2 o 3 días y usted frío como pingüino. Sí, que dice: Señor, estás ahí. Y se siente pero solito. Dice que el Padre anda buscando a verdaderos adoradores. Si usted empieza a alabar a Dios, pero en espíritu, ¿qué es el espíritu? Que no lo hago a ver si viene. Señor, te alabo, Señor, con todo mi ser. Pero eso es, métase en alabanza. Adore al Señor, quebrante su corazón. ¿Sí? Métase y deje que su espíritu empiece a adorar al Señor. Amén. Yo le aseguro que el Señor va a descender en su casa. En su casa. Amén. Si usted adora en el carro, y claro, estaciona el carro, va a recibir la presencia del Señor, porque el Señor Jesús le dice: créeme, mujer, que viene el día, viene la hora, que ni en este tiempo ni en el monte. Amén. Pero ahora viene esta parte: vosotros, ay, sí está feo, hermano, adoráis lo que no conoces. ¿A quién está diciendo? A la samaritana. Yo me acuerdo de ella, contaba ya en la del camarón: tú has venido a la orilla. Y uno está viéndole las piernas a la chamaca de lado. Has mirado. Oye, un ratito.
Adorando al que no conoce. Van a la iglesia y porque después hay pachanga, hermano. ¿Usted cree que Dios recibe esa alabanza? Pero el Señor dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Quiénes son? ¿Los inconversos o los samaritanos? Ahora ya los identificamos, los de ting, ting, ting. Que no, mi abuelita sí, ella adora bien a Dios, gloria a Dios, dígale lo que dice la palabra. Salí de ahí, pueblo mío. Amén. ¿Ah? Pero dice, hay algo maravilloso ahí, hermano. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Yo quisiera preguntarle, ¿usted lo conoce? ¿Usted le adora, hermano? ¿Usted verdaderamente? Porque dice, porque la salvación viene de los judíos, es decir, Jesús va. La hora viene y ahora es decir, ya desde ese día se inauguró, hermano, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué no le adoramos? Terminamos esto adorando. Yo le invito a que nos pongamos de pie, hermano, y adorar al Señor. Cada vez que venga usted, amado hermano, a esta iglesia, o donde quiera que vaya usted, adoremos al Señor. Hermanos de alabanza, David conocía al Señor, porque David se despojó de sus vestiduras reales y empezó a adorar al Señor. Hoy le invito, hermano, a que adore al Señor, su Dios, que cierre sus ojos. Vamos a cantar un canto, pero usted cántele el cántico que sale de su propio corazón. Y no mirar atrás.
Gracias, Señor. Bendito tu nombre.